Vamos a entrevistar a Hernán Lacunza, quien fue ministro de Economía hasta hace muy poco. Hernán, gracias por venir. Sé gracias que por la estás invitación. manejando bajo perfil por estos días, así que bienvenido. Muchos temas que le preocupan a la gente, inflación, dólar, deuda. Arranquemos por esta situación que se da hoy con la deuda y que tiene el próximo viernes. ¿Un día definitivo o un día más? No es un día final, no es un día decisivo, por lo que expresó hoy el ministro de Economía. Creo que usó un adjetivo, bueno, no apropiado. Selectivo, ¿no? Anecdótico. Anecdótico, sí, la frase. No es un día anecdótico, Exacto. En realidad es un día de incumplimiento de Argentina y hay que tomarlo con la seriedad y la relevancia que eso tiene. Es un día pero sí no es un abismo en el sentido de que se cae en un default y es irremontable, dado que aparentemente hay un proceso de negociación, de acercamiento a las partes. Para decirlo claramente, José, nosotros tenemos que comprar un auto, ofrecemos 40, el vendedor pide 60 y en ese regateo, en esa negociación están las partes hoy. Nosotros necesitamos el auto, necesitamos el acuerdo y el vendedor también, con lo cual... O sea, esa es la nueva realidad en este tiempo de pandemia. Ahí se han acercado las posiciones, diría entre lo que pretenden los bonistas y lo que está dispuesto a pagar la Argentina. La verdad que es muy importante llegar a buen puerto en esa negociación porque si un conflicto derramaría no solo en un problema soberano para el país de varios años, sino derramaría en mayor pobreza, más tensión cambiaria, menos crédito para las pymes, o sea, realmente afectaría la vida cotidiana de los argentinos, ¿no? Hoy cuando uno analiza las últimas medidas que tenés por un lado de Guzmán, pero más que nada de Culfas o de trabajo con Moroni, se habla de mantener la doble indemnización, se habla de mantener el congelamiento de tarifas. Digamos, ¿es imprescindible esto para la realidad que atraviesa hoy la Argentina o es más política económica de largo plazo? Sí, en realidad son medidas que en la pandemia, en la emergencia tienen más sentido. Lo que pasa es que el gobierno ya las había tomado antes, tanto la doble indemnización como el congelamiento de tarifas las había dispuesto en diciembre y durante el verano. O sea, con lo cual un poco se mezclan ahí las causas, los fundamentos. De todas formas, me parece que la clave para tener una política económica sana, aún en una emergencia, es poder que el gobierno transmita su visión, su programa, su diagnóstico. Difícil hacer un presupuesto hoy con 2 decimales, pero sí su visión de distinguir entre lo transitorio y lo permanente. O sea, hay medidas que tienen sentido en la emergencia, pero que no pueden ser permanentes. Uno no puede congelar las tarifas para siempre porque va incubando atraso de tarifas y eso ya lo vivimos. Nosotros necesitamos que en agosto prender la luz y que se prenda, ¿sí? Y no hay espacio para más subsidios. Pues son medidas que de corto plazo por ahí mucha gente ilusionan, pero se pierde la perspectiva que no se invierte, no hay infraestructura, no hay largo plazo cuando tenés todo congelado. Por eso, entonces distinguir entre lo inmediato, lo transitorio, lo de corto y lo de cortísimo plazo, porque inclusive eso también haría más eficaces esas políticas. Por ejemplo, se está gastando, se está emitiendo mucho. Bueno, si el gobierno demostrara que tiene un plan para dejar de emitir en el futuro, bueno, bajaría la tensión sobre el mercado cambiario, porque el mercado cambiario hoy, el informal, es consecuencia de la emisión de los últimos 45 días, pero también de la futura, porque si nadie ve un límite, los ahorristas se protegen anticipadamente, ¿no? Hernán, recién hablábamos con Pichetto de esta situación de vacíos, ¿no? Y en materia económica lo que se está instalando por parte del gobierno es que el padre de toda la deuda es el gobierno macrista. ¿Cuánto hay de mito y cuánto de realidad? Hay una parte de fábula que es la de se endeudó para fugar capital. Para que los ricos la verdad fuguen que la oligarquía y ese vínculo no tiene un razonamiento lógico. Un Estado se endeuda, recibe los dólares para pagar, o los pesos, lo que se endeude, para pagar sus gastos de infraestructura, su gasto corriente, de funcionamiento, de hospitales, de salarios, o sea, todo su gasto. El dinero no viene marcado, ¿sí? Lo que conforma el déficit. Ahora, después,
los argentinos o los no argentinos salimos de pesos y compramos dólares porque no confiamos en nuestra moneda por otras razones, ¿no? No tiene nada que ver la contracción de la deuda con la especificación posterior. Son Como otros que actores. se van mezclando peras ahí con manzanas, nunca dicho por los economistas. La coexistencia de dos fenómenos no implican causalidad. ¿Sí? Respecto al origen de la deuda es la consecuencia, el reflejo del déficit, José. Entonces, si vos asumís este programa hoy y el que antes lo conducía deja gastos por 100 y facturación por 50, te faltan 50 y para pagar el mes vos te tenés que endeudar con el banco. Entonces, ¿quién registró la deuda? Vos. Ahora, ¿quién la generó? El que te dejó el déficit anterior. Y ese déficit tiene inercia, porque vos no podés acá agarrar y bajar los gastos 50 de golpe porque haces un desastre. Entonces, mientras vos empatás ingresos con gastos, todo ese tránsito va generando deuda. Y eso es lo que explica básicamente la deuda del gobierno del periodo 2015-2019, que se fue reduciendo ese déficit de 4 puntos del producto a 0, el primario, y generó las condiciones para que la deuda no siga creciendo en el futuro, porque quedó equilibrio primario. Ahora se desvirtuó un poco eso porque volvimos a tener déficit, pero ese fue el trabajo que se hizo en esos años, ¿no? ¿Pablo? Básicamente, Hernán, vos sugerís que la deuda de Macri fue culpa de Cristina Kirchner. Yo quiero salir, Pablo, de buscar culpables individuales, nominados, porque me parece... El déficit fue de Cristina. Sí, por eso, pero quiero salir de eso, ¿sí? Porque si no parece que necesitamos encontrar culpables como para eximirnos de la responsabilidad colectiva que nos cabe como sociedad y como dirigentes políticos, porque si no también te diría, mira, no fue ni de Macri ni de Cristina, sino fue del sistema político que administra los recursos del Estado, que por ejemplo aprobó 4 años, 4 años no, hace 100 años, pero digo, 4 años de Macri y 4 años de Cristina con un presupuesto en déficit. Y entonces también es corresponsabilidad de todas las fuerzas políticas en el Parlamento que aprueban un presupuesto y un endeudamiento asociado a ese presupuesto. Así que la verdad que deberíamos tratar pienso yo, de salir de la lógica de culpables o mesías, porque en realidad buena parte de lo que nos pasa es más una responsabilidad colectiva que individual, ¿no? Hernán, la última vez que te vi personalmente fue en la Quinta de Olivos, en una oficina donde estabas trabajando en ese día, y la gente por ahí se olvida, porque esta historia local es tan vertiginosa que yo ya me olvidé. Fuiste el ministro bombero, el que llegó a último momento para tratar de apagar todos aquellos incendios preelecciones. Pasó tiempo de esa época de tanto estrés, de esa época donde hubo que pedir a los bancos que trabajen más y demás. ¿Qué balance haces con el diario del lunes, de esos días de hiperacción, y por otro lado lo que vivías con tu familia, que eran días de 24/7? No, primero, ese estrés no lo sufrí, por el contrario, sufro estrés por otras cosas. Sufro más estrés por las internas, por el mal gasto de energía que por tener que conducir o arreglar un problema como ese. Te diría, José, que en ese lapso breve, que duró 4 meses, nos planteamos varios objetivos. El primero, que haya un recambio institucional, si lo hubiera, como finalmente lo hubo, ordenado, en fecha, en paz. Hacía 90 años que la Argentina, con un presidente no peronista, no entregaba el mando a su sucesor en fecha. Y había que evitar, obviamente en ese momento había que elegir lo menos malo, no había espacio para hacer demasiados goles, sino eran más bien atajadas. Y la verdad que nos ordenamos cuáles eran las atajadas, y era evitar la hiperinflación, evitar el corralito, evitar el default y evitar un dólar descontrolado que se llevara puesta la pobreza al 50%. Y en ese orden, esos objetivos creo que fueron alcanzados. Por supuesto que no fue gratis, porque tuvimos que poner restricciones cambiarias y reperfilar los vencimientos de la deuda, pero en ese contexto que no fueron gratis, pero fueron males necesarios para conseguir esos objetivos superiores. Necesita tajada, muchos que nos miran dicen, bueno, ¿cuándo vuelve el fútbol, no? Para jugar yo no, porque soy malísimo. Alfred. Hoy tienes un problema, de tanto es la brecha cambiaria. Si el gobierno, si Guzmán, que cada tanto tuviste alguna reunión, te preguntaban qué se puede hacer para solucionar este tema. ¿Es inevitable con una devaluación del tipo de cambio oficial o hay una posibilidad de atajar eso? Con todos lo sabemos el impacto que tiene si cualquier devaluación del dólar.
No, es evitable. Digo, el tipo de cambio oficial no es que está atrasado, tampoco está adelantado, está bastante aproximado a su valor de equilibrio Pero con la brecha de largo plazo. La brecha está reflejando otra cosa. Tengamos en cuenta, el cepo, te lo dice, o los controles cambiarios, te lo dice el que lo tuvo que poner, Sí. es una anormalidad. ¿Sí? Un país no funciona bien, no atrae inversión voluntariamente si con restricciones cambiarias tan severas. Estoy hablando Así lo presentaste en su momento. Me acuerdo que fue esa la declaración cuando se lanzó. Claro, entonces son medidas de emergencia que puede ser en el epílogo de un gobierno para evitar males mayores, como explicaba recién. Estoy hablando del cepo, no de los controles de capitales, que es una cosa más sofisticada, pero no hay tiempo. Pero en un gobierno que tiene un programa 4 años por delante, la verdad que el objetivo es justamente levantar, poder levantar ese cepo en orden y digo que la gente pueda ahorrar en la moneda que quiera, porque si no, digamos, una cosa es estimular el ahorro en pesos, otra es reprimir el ahorro en dólares, son cosas distintas. Entonces, eso como visión de largo plazo. Y como para eso hay que hacer un programa económico, hacer y comunicar, no digo que no esté, pero no lo conozco, yo por lo menos no lo conozco, comunicar hacia dónde vamos, el norte, por ejemplo ahora, no defaultear, en el deporte de corto plazo, no defaultear, poner el programa, no vamos a emitir a este ritmo mucho tiempo, poder emitir deuda en pesos. Entonces esos son eslabones que vos vas silvanando para poder el día de mañana, no en junio, pero más adelante levantar el cepo y terminar con la brecha. Mientras tengamos el cepo, va a haber brecha y va a ser aguda, como se agudizó en los últimos momentos, en la medida que nosotros estemos emitiendo pesos como estamos emitiendo, pues estamos financiando esa demanda de dólares por el informal, ¿no? Hernán, acá el amigo Pablo Fernández Blanco el fin de semana publicó una nota sobre el billete de 5.000, que fue debate nacional por si la cara, la no cara de quién estaba el billete. ¿Es necesario un billete de mayor denominación? Sí, vi la nota de Pablo y la verdad que me mereció una reflexión que también es un poco lo que nos pinta, ¿no? Estamos con el billete de 5.000, que tener que emitir un billete de 5.000 que probablemente sea necesario es medio una tragedia, ¿no? Después que pasemos hace un poco, 2 años teníamos billete de 100 como el de máximo, ahora vamos por el de 5.000. Y la verdad que el debate público está más dominado por quiénes son las figuras o los próceres que vamos a poner en el billete que por lo que implica. Por las causas y por lo que implica. Entonces, la verdad que estamos un poco discutiendo la superficie y no lo profundo. Así que esa es mi reflexión. No sé si es 5.000 o de 2.000, pero bueno, el problema es la inflación, no el billete, ¿no? Pablo. Hernán, ¿volverías a ser ministro de Economía? ¿Te gustaría seguir trabajando en el sector privado? ¿Te gustaría ser diputado, intendente, gobernador, eventualmente presidente algún día? No lo sé. Va por todo, Pablo. Sí. Después de toda esa introducción no me puedes decir que no lo sabés. Es que me tiraste muchas cosas. Presidente de Racing sí, por ejemplo. Bueno, ahí se juntan todos los economistas. Claro. Yo tengo vocación por la política, vocación por lo público. Ya desde que estudié economía a los 18 años, primero estudié sociología, después extrañé la matemática, me puse a estudiar economía, tenía esa vocación por lo público, así que la verdad disfruto de esta tarea, no la sufro. Después el cargo, ¿no? La verdad que por ahora estoy en oposición y sector privado, así que bueno, más adelante se verá, ¿no? Hernán, fuiste ministro de la provincia de Buenos Aires y en los últimos días se instaló un debate respecto de si habían invertido en salud, si habían invertido. ¿Conociste el riñón de esa mesa chica de la gobernadora? ¿Por qué crees que no respondió a los ataques que recibía? Que mucha gente se pregunta, ¿por qué no sale a la cancha? Y por otro lado, ¿se invirtió en su momento en salud? Vos que manejabas ese presupuesto y dirás, ¿el señor no para muchos? O sea, el ministro de Economía es el satánico doctor no, porque tiene que mostrar siempre en este país, por lo menos. Manejar, arbitrar escasez, básicamente. Siempre hay más destinos que dinero. No, ¿por qué María Eugenia? No sé, ella tendría que contestar ella. ¿Qué puedo especular? Digamos, siempre es una mujer muy sensata, muy sabia en ese sentido,
y es consciente que la gente no nos eligió en octubre, y entonces todo nuevo gobierno merece un crédito inicial para asentarse. Encima ahora vino el coronavirus y desplegar sus políticas y ver hacia dónde apuntan. Así que me parece que esa prudencia que yo celebro es la que la conduce, pero es una conjetura mía. La verdad que ella lo sabe. Después la gestión en la provincia. Mira, José, uno no se va a dormir adolescente y se despierta adulto a la mañana siguiente. El proceso de desarrollo es parsimonioso, lento, gradual. Te puedo decir infinidad de resultados que se tuvieron en la provincia, por ejemplo, en materia de salud, que bajó la mortalidad infantil, que bajó que el SAME, no lo que hicimos, sino los resultados, que bajó la tasa de mortalidad de los accidentes viales gracias al SAME que se construyó sobre todo en el conurbano y después se extendió a toda la provincia. También en materia de educación, con las pruebas de matemática y de lengua, que primero enfrentábamos resistencia de algunos gremios que no querían medirlo, después se empezó a medir y se empezó a mejorar. La revolución el camino al desarrollo es menos visible de lo que parece. Por supuesto que el conflicto siempre emerge y sale, es el rol también de los medios, digamos, mostrar lo que está mal, pero puedo contar infinidad y María Eugenia se dedicaba todo el día a esa gestión minuciosa, micro, casi imperceptible, para mejorar la vida de los bonaerenses. Bueno, después obviamente el juego democrático planteó la alternancia, pero me parece que la historia, el tiempo va a juzgar bien su gestión, ¿no? La última, muy cortita, se está emitiendo moneda más allá del billete a una velocidad muy grande. Digo, la base monetaria, la plata que tenemos en las billeteras, no en la mía, pero en la de todos, aumentó más del 30% en el último tiempo. ¿Es necesario emitir tanto dinero? Sí, más de 30 también. También se emitió durante el verano, previo a la pandemia, así que uno, por lo que decía antes, hay algunas cosas que se justifican en la emergencia, no en la política de largo, así que también ahí sería importante distinguir entre lo transitorio y lo permanente, mostrar un norte, mostrar que el piloto a cargo de la gestión económica, o no quiero personalizar, digamos, del gobierno, muestre que, mira, a este ritmo no se puede seguir. Es decir, miren, de acá a 10 kilómetros, si sigo así hay un iceberg, pero ya lo vi. Quédese tranquilo, pasajero y tripulación, ya lo vi. Eso va a dar una tranquilidad sobre el presente y no va a poner nerviosos a los pasajeros que, entre otras cosas, van y compran Blue. Así que diría que, obviamente, que el virus nos encontró sin ahorros previos, y sin crédito, con lo cual la emisión parece ser lo único disponible, pero no puede ser permanente. Hernán, gracias. A vos. Hernán Lacunza, ex ministro de Economía de la Argentina. Después de la tanda, nos vamos a meter en el mágico mundo de Internet. Y vos decís, ¿a dónde van? Hay un mundo en el cual los kirchneristas son próceres y los macristas en un ratito nada más. Acompañamos a las pymes con préstamos para el pago de sueldos, a tasa del 24% anual.